Hola queridos hermanos, me da mucho gusto verles en esta semana, en este día de reflexión que como cada semana tenemos. Me alegra mucho saber que están ahí, que están pendientes, que están siguiendo esta serie de reflexiones y seguiremos con ellas para alimento de nuestra alma, dirección de nuestra vida. En ella encontramos todas aquellas cosas que Dios quiere que creamos o que no creamos. En ella encontramos todas las cosas que el Señor quiere que hagamos o que no hagamos. Pero también en ella encontramos todas aquellas cosas que rigen nuestro corazón, nuestra alma y que nos dirigen, como dice su palabra, a delicados pastos y a aguas de reposo. Justamente en esta reflexión hablaremos de esta parte. Vamos a tener una palabra de oración y después de esto iniciamos con la reflexión. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de reflexión, porque como cada semana alimentas nuestro espíritu, diriges nuestra alma. Porque nos dice, Señor, como hemos comentado, que tú dices lo que debemos de creer o lo que no debemos de creer. Dices lo que debemos hacer, también lo que no debemos hacer. Y nosotros queremos estar alineados con tu voluntad. Este es nuestro anhelo. Y te rogamos que nos ayudes en esto por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos esto. Amén. Pues hermanos, como todos ustedes saben, desde la semana pasada empezamos esta reflexión acerca del Salmo número 23. Comentamos la semana pasada que tendremos 7, 8 reflexiones aproximadamente de solamente el Salmo 23. Este salmo es un salmo maravilloso. Este salmo es un salmo que la gente conoce muy bien, creyentes o no. Es un salmo que ha sido repetido muchas veces y que muchos de los que crecimos en una iglesia cristiana nos lo aprendimos como primer texto de memoria. Seguramente algunas experiencias son diferentes con otros textos, pero muchos de nosotros fue un pasaje que nos aprendimos completo desde muy pequeños. Algunas mamás presumían a sus hijos desde muy pequeños en algunos espacios para decir y presumir un poco la capacidad de memoria de sus hijos que repitieran el Salmo 23. Y claro, lo repetíamos. Yo recuerdo que yo podía repetir de memoria este salmo desde muy pequeño, pero lo entendía, lo había encarnado en mi propia vida, entendía yo perfectamente bien lo que esto significaba. ¿Podía yo llegar al fondo de este pasaje y que fuera alimento para nuestro alma o solamente satisfacía aquel anhelo de mis padres de que yo ya podía aprender cosas de memoria? Posiblemente en aquel tiempo daba lo mismo aprender el Salmo 23 que otra cosa. No hay duda, la palabra de Dios de todas maneras aprendida, entendida o no, entra en el corazón de nosotros y moldeó nuestro carácter y de alguna forma poco a poco fuimos experimentando o teniendo una experiencia maravillosa a través de este maravilloso salmo, como de muchos otros pasajes de la Escritura. Pero ahora estamos reflexionando de este maravilloso salmo entonces. Sabemos nosotros que quizá el contexto está en este tema, en este punto, muy probablemente en donde David está escapando de Saúl. Es posible que este sea el contexto. No lo tenemos por cierto, pero puede ser posible, en donde Saúl está a punto de apresar a David para matarlo. Y en ese contexto tenemos a David entonces, si este salmo podemos atribuirlo a él, bueno, pues hablando acerca de su convicción de que él no está en las manos del rey en turno, sino que él está en las manos de un pastor poderoso, de un Dios soberano. Y su relación que él tenía con Dios es tan maravillosa que siempre que se refiere a él se refiere como Jehová. Y así empezó. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Recordamos que la semana pasada hablábamos que el Salmo no dice Jehová es mi pastor y nada me pasará, pero ciertamente nada me faltará. Es posible que me sigan pasando cosas. Es posible que sigan habiendo situaciones adversas, tribulaciones, angustias. Es posible que sigamos teniendo algún tipo de actividades que no sean favorables o que no nos vengan bien. Pero no hay duda, el Señor está con nosotros, porque Él es nuestro pastor. Nosotros nos ponemos como ovejas delante de Él y entendemos nuestro papel. Y como ovejas no le reclamamos, no le aconsejamos, no lo dirigimos, sino que todo lo contrario, nos dejamos dirigir por Él. Este texto entonces, completo del Salmo 23, no tiene que ver con una especie de si tú quieres. No tiene que ver con una especie de es una recomendación, es una convicción que viene del alma de un alma regenerada y que como la de nuestras almas están atendiendo el anhelo de estar cerca de nuestro Señor. Así que la semana pasada hablábamos acerca de esto, de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ahora tenemos la continuación del Salmo. Dice la palabra del Señor en el versículo 2: en lugares de delicados pastos me harás descansar.
junto a aguas de reposo me pastorearás. No sé si usted puede pensar que hay momentos difíciles en nuestra vida en donde necesitamos un remanso de paz. A veces estamos en una situación muy compleja en donde lo que nosotros necesitamos es guarecernos en algún lugar. Ciertamente, cuando nosotros estamos en alguna circunstancia difícil de nuestra vida, tenemos lugares específicos y concretos físicamente en este mundo para guarecernos. Puede ser la iglesia quizá. En la mayoría de los casos la familia es un buen refugio, es un buen resguardo. Pasan situaciones en nuestro trabajo, en la vida cotidiana, con la familia, con enemigos o lo que sea, pero cuando llegamos a casa nos encontramos tranquilos, sin juicio, en donde nos aman, nos quieren, incluso nos toleran. Pero un día salimos de la casa y tenemos que seguir con nuestro trajín, con nuestra vida. Pero nosotros como creyentes que estamos en este mundo, cuya ciudadanía no es de este mundo, nosotros como creyentes con una cosmovisión cristiana entendiendo que estamos en función del reino, que nos movamos donde nos movamos, estemos donde estemos, siempre somos ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios. Tenemos que encontrar un refugio no necesariamente en un lugar físico, sino que tenemos que encontrar ese lugar, ese refugio, en aquel lugar en donde el Señor nos quiere tener, que es su palabra, que es su presencia, que es su cuidado. Pero andamos en el mundo como peregrinos. No hay duda de que somos peregrinos. Peregrinos en un mundo incierto, hermanos, lleno de sinsabores y encrucijadas. Nuestros vanos intentos de transitarlo sin protección y dirección nos han agotado y no hemos obtenido mayor satisfacción que aquello que el mundo nos ofrece. Sin embargo, el ser interior se desgasta y con mucha frecuencia necesitamos parar un poco para que sea atendido por aquel que prometió ser nuestro pastor y que nos garantizó que nada nos faltará, incluyendo desde luego en esto mis necesidades internas y mis necesidades más apremiantes. Como peregrinos, como extranjeros de este mundo, cuando estamos en una situación compleja, venimos al pastor que nos ha garantizado, que ha asegurado que podemos refugiarnos en él. Y él atender, como he mencionado, mis necesidades más internas, mis necesidades más urgentes. Usted puede percibir que no es un lugar físico, que es un lugar espiritual, que es un asunto de fe, que es un asunto de confianza, es un asunto de apego a la palabra. En este salmo, las metáforas que emplea el salmista, en este maravilloso salmo, nos refieren al cuidado protector de un pastor que no solo nos guía hasta el final destino, como dice el versículo 6, la casa de Jehová, sino que en los momentos de mayor cansancio y cuando las fuerzas parecen agotarse, que ya no podemos más, entonces nos atiende con un amor sorprendente y con la diligencia necesaria para descansar en delicados pastos, en donde somos refrescados con aguas de reposo. Es así como nuestro soberano Señor nos pastoreará. Eso dice el texto, ¿no es cierto? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En este mundo tan trajinado, en este mundo tan complejo, lleno de dificultades, venimos nosotros buscando ese destino final, la casa de Jehová del versículo 6, en ese peregrinaje, en ese derrotero difícil y en los momentos de más necesidad, el Señor maravilloso por medio de su palabra nos hace descansar en delicados pastos y nos refresca, como ya he mencionado, en aguas de reposo. Esa es la manera que el Señor nos pastorea. No satisfaciendo nuestros anhelos ni nuestros deseos, no cumpliendo nuestros caprichos o librándonos de los peligros, tanto como apacentarnos en los delicados pastos, tanto como refrescarnos en las aguas de reposo. Pero nos preguntaremos, y usted se preguntará, ¿cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace?
porque es algo bastante subjetivo. ¿Cómo lo hace? Pues debemos decir que el valor de la metáfora, esta metáfora que dice el salmista, no se encuentra en las vívidas imágenes mencionadas, delicados pastos, aguas de reposo, sino en lo que ellas representan. Desde luego, amados hermanos, que no debemos pensar que el Señor nos llevará a algún paraje en donde haya césped suficiente y muy cuidado, y tampoco en donde haya un estanque, laguna o río tranquilo para atendernos y cuidarnos. No, no es así. Es una metáfora. Y esta metáfora apunta, sin duda alguna, al resultado que viene de una devoción constante y de permanente dependencia a nuestro Dios mediante su palabra revelada. Una devoción constante y una permanente dependencia a nuestro Dios mediante su palabra revelada. Cuando nosotros venimos a la palabra, cuando estamos cerca de la palabra, estamos en delicados pastos y en aguas de reposo. La palabra misma, los 66 libros del canon, todo de pasta a pasta, son delicados pastos y aguas de reposo. La tenemos ahí en nuestras Biblias. La tenemos en nuestros corazones. Y no hay mejor refugio y mejor lugar en donde el Señor nos apacienta, que es su palabra revelada. Nos preguntamos entonces, ¿dónde están los verdes pastos? ¿Dónde está el agua de reposo? La encontramos en la palabra revelada del Señor. El humanismo de nuestros tiempos. En ti están las fuerzas, tú tienes el control, piensa en cosas lindas, trae a tu mente todas las cosas que tienes a tu alrededor, que te satisfagan, que te llenen, que te den paz, que te den tranquilidad. Esa es una falacia. Ahí no encontramos aguas de reposo, no encontramos verdes pastos. Ciertamente puede dar una satisfacción pasajera, pero no una satisfacción permanente que consuele el alma más profunda de nosotros como regenerados. Incluso podemos encontrar ese refugio en casa cuando llegamos. Pero no es cierto que a veces en la misma casa tenemos dificultades y algunas situaciones adversas. Y cuando estamos en casa, entonces, ¿dónde buscamos las aguas de reposo y los verdes pastos? Ciertamente todos esos lugares pueden contribuir. Ciertamente la iglesia puede contribuir. Pero la palabra revelada de Dios representa aquel lugar espiritual que el Señor ha prometido, en donde nos dará descanso y donde nos pastoreará. Al alimentarnos de la palabra de Dios, vemos al Señor Jesús ahí. Vamos a Él como el gran pastor de las ovejas, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, verso 20. Y nuestro ser interior queda satisfecho. Nos dirigimos a Él y comemos y bebemos de Él para satisfacción de nuestra alma. ¿No fue Él mismo quien dijo de sí, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, en Juan 6:35? ¿No fue Él el que dijo, yo soy el buen pastor, de Juan 10:11? ¿No es Él quien dijo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, en Juan 4:14? Es por esto, amados hermanos, por lo que podemos experimentar que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Escribiría Pablo a los Corintios en 2 Corintios 4:16. Vemos a Cristo ahí. Y ahí, en la palabra revelada, lo encontramos como el buen pastor. Aquel que habla a sus ovejas y que esas ovejas oyen su voz y le siguen. Aquel que nos apacienta con cuidado, con amor, con esmero. No para quitar nuestros problemas, sino para darnos paz y tranquilidad en el corazón. De esa manera nos lleva a los delicados pastos y a las aguas de reposo. Hermanos, es verdad que el camino hacia nuestro destino final es difícil y lleno de peligros, y seguirá siendo. Vencemos una y viene otra. Pero en ese peregrinaje
Existen momentos de gran valor en donde nuestro Señor, como buen pastor, nos dirige a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo para descansar y ser pastoreados por el príncipe de los pastores, diría el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:4. Nos vendría bien recordar, amados hermanos, que el mismo Señor, quien es nuestro pastor, nos dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Estamos en el camino, en este peregrinaje. Estamos yendo hacia la santa ciudad. Estamos yendo hacia la casa de Jehová, donde moraremos por largos días. ¿Cómo es nuestro camino? Y cuando estamos atribulados, sabemos que Jehová es nuestro pastor y que no nos va a faltar nada. Y que parte de lo que no nos va a faltar es ese pastoreo en lugares de delicados pastos y en aguas de reposo. La ruta es difícil, es larga, llena de sinsabores, llena de dificultades. Pero Jesucristo, el buen pastor, aquel que ha prometido que es el pan de vida, Él, el que ha dicho que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sigue siendo vigente y sigue actuando en la vida de aquellos por los cuales murió, sus ovejas, su rebaño, en donde usted y yo estamos y en donde nosotros somos pastoreados por el buen pastor. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, porque nosotros podemos saber y entender que tú eres nuestro Dios, que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y nosotros sabemos que Cristo fue encarnado y que Él de sí mismo dijo, siendo Dios, yo soy el buen pastor, el buen y gran pastor de las ovejas. Padre, cuando estamos en situaciones difíciles queremos acercarnos a Él. No a un lugar físico, no a un lugar concreto, sino tu palabra revelada, en donde nos hablas por tu espíritu y nos llevas a verdes pastos y a aguas de reposo. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos permitas experimentar ese gozo de sabernos refugiados por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, anhelo que el Señor les bendiga. Anhelo que sea Él el que les dirija a toda verdad y que sea Él el que siga edificando en su corazón. Yo me despido de ustedes y le pido que la próxima semana se conecte para escuchar la siguiente parte de este maravilloso salmo. Así que en el nombre de Jesús me despido y que el Señor le bendiga.